Eso nos lleva a esta paradoja extraordinaria. Si predicamos lo que los incrédulos pueden ver, ellos no verán. Lo que debemos hacer es predicar lo que los incrédulos no pueden ver, para que entonces vean. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Si eres como yo, quizá esa afirmación te dejó pensando. Dijiste que si predicamos solamente lo que los incrédulos ya pueden ver y entender, en realidad no llegarán a ver lo que más necesitan ver. ¿A qué te refieres? Bueno, lo que podemos ver, por ejemplo, serían cosas como la vida familiar, cómo tener una familia exitosa, cómo tener un matrimonio próspero. Una persona incrédula puede ver eso, pero si el mensaje de la iglesia se queda simplemente en ese nivel humano o relacional, entonces la persona incrédula seguirá siendo una persona incrédula. Se perderán de Jesús, no verán la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y la segunda parte es aún más sorprendente. Debemos proclamar lo que ellos no pueden ver, la gloria de Jesucristo, para que Dios abra sus ojos y puedan verlo. Sí, lo que no pueden ver es la gloria de Jesucristo. Según 2 de Corintios capítulo 4, ellos no pueden ver la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Entonces, ¿cuál es el punto de que yo predique la gloria de Cristo si una persona incrédula no puede ver esa gloria? Déjame decirte que es a través de la proclamación de la gloria de Cristo que Dios hace resplandecer su luz en el corazón de una persona incrédula para que pueda ver. Por eso es que tengo que predicar lo que no pueden ver. Hoy veremos por qué la proclamación de Jesucristo como Señor sigue estando en el centro de la misión de la Iglesia y cómo Dios usa el Evangelio para hacer resplandecer su luz en corazones que antes estaban en tinieblas. Así que abre tu Biblia en 2 de Corintios capítulo 4 y acompáñanos mientras continuamos el mensaje La mente, Cristo cambia tu forma de pensar. Aquí está el pastor Colin. Vivimos en una cultura que valora más la duda que la certeza. ¿Has notado que el lenguaje de hoy dice que todos estamos en un viaje? Incluso el viaje ha cambiado. Antes, si hacías un viaje, la idea básica era que intentabas llegar a alguna parte y sabías a dónde querías ir. Ahora, cuando mucha gente habla de estar en un viaje, no tienen idea de a dónde van, ni a dónde quieren ir y a dónde van a terminar. El viaje es el fin en sí mismo, y lo que no sabemos es más apreciado que lo que sí sabemos. La Biblia nos lleva a un mundo diferente y nos dice que Dios se ha dado a conocer. Y cuando tú te conviertes en una nueva creación en Cristo, llegas a conocer a Dios. No lo conoces plenamente, porque ¿cómo podría un humano comprender totalmente al Dios del universo? Toda la eternidad estaremos adorándolo, asombrados por Él. Nunca agotaremos el conocimiento de Dios. Pero aunque no lo conocemos plenamente, sí lo conocemos verdaderamente, porque no estamos adivinando quién es Él. Él se ha revelado en su Hijo. Tenemos el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Esto es lo que los cristianos ven en Jesús. Ahora, la mente incrédula cegada por Satanás no puede ver la gloria de Dios, la gloria del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La mente cristiana ve la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, y eso es la luz para nosotros. Es lo más grande en nuestras vidas. Nos regocijamos en eso y estamos muy agradecidos por eso. Ahora, la pregunta obvia es, ¿cómo ocurre el cambio? ¿Cómo podría alguien que está ciego a la gloria de Cristo llegar a regocijarse en la luz del Evangelio de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo? ¿Cómo sucede realmente la regeneración? Que es de lo que estamos hablando aquí. Y no es asombroso pensar que Pablo está escribiendo a los corintios. Corinto era Las Vegas del mundo antiguo, y solo unos años antes de que se escribiera esta carta, no había nadie en Corinto que hubiera oído hablar de Jesús. Todos ellos estaban totalmente cegados a cualquier conocimiento de la gloria de Cristo. ¿Cómo llegaron estas personas? ¿Cómo llegamos tú y yo?
¿Cómo llega alguien a ver la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo? Bueno, entre el versículo 4 y el 6 encontramos el versículo 5. Así que echemos un vistazo ahora al interior del milagro de la regeneración de Dios en el versículo 5 y la primera mitad del versículo 6. Entre las tinieblas de la mente incrédula y la luz de la mente cristiana leemos: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo: de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Aquí suceden dos cosas. Primero, versículo 5, proclamamos a Jesús como Señor. Ese es el ministerio de los apóstoles. Ese es el ministerio de la iglesia. Proclamamos a Jesucristo como Señor. Y segundo, Dios está haciendo que su luz resplandezca en los corazones humanos. Versículo 6. Entonces, la regeneración ocurre a través de nuestro trabajo de predicar que Jesucristo es Señor y el trabajo de Dios de hacer resplandecer su luz en los corazones humanos. Es una obra de la palabra de Dios y una obra del Espíritu. Por eso en el Nuevo Testamento se nos dice que nacemos de nuevo por el Espíritu de Dios. Lo vemos en Juan 3:8. Y nacemos de nuevo por la palabra de Dios, como vemos en 1 de Pedro 1:23. Es Dios quien regenera, pero Él ha ligado su asombrosa obra de regeneración, este milagro de gracia, al Evangelio, por lo cual es de importancia crítica que la iglesia permanezca centrada en el Evangelio, declarando a Jesucristo como Señor, porque es de esta manera que Dios hace resplandecer su luz en los corazones entenebrecidos, para que las personas puedan nacer de nuevo por la palabra, nacer de nuevo por el Espíritu y ser llevadas a una nueva posición como nuevas creaciones en Cristo. Pensemos en esto en estos últimos momentos. Aquí está nuestro trabajo y está el trabajo de Dios. Pensemos primero en nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es proclamar a Jesucristo como Señor. Nota lo que dice Pablo: no nos predicamos a nosotros mismos. Esto es muy importante. La razón por la que no nos predicamos a nosotros mismos es porque no podemos cambiar ni una sola vida. Piensas en alguna persona incrédula por la que has estado orando durante años. ¿Puedes tú cambiar su vida? Por supuesto que no. Tu iglesia no puede cambiar la vida de una persona, no puede cambiar tu ciudad. Así que no nos predicamos a nosotros mismos porque no somos capaces de cambiar a nadie. ¿Pero qué podemos hacer? Podemos predicar a Jesucristo como Señor. Si quieres una declaración de la misión y del encargo que se nos ha dado, aquí está. Pablo dice que predicamos a Jesucristo como Señor. De eso se trata lo que hacemos. No predicamos declaraciones genéricas sobre Dios, ni solo ayudamos a la gente con su vida cotidiana, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor, quien es el pan de vida, para que toda vida pueda ser vivida en Él. ¿Será que soy el único que se preocupa? Porque a veces veo personas que profesan ser cristianas, hablan mucho sobre Dios de manera general, pero casi nunca mencionan el nombre de Jesucristo. ¿Has notado eso alguna vez? ¿No te ha inquietado eso? A mí me inquieta profundamente. Estaba curioseando en una librería y encontré un libro de una editorial cristiana. Trataba de 10 historias de vidas transformadas, era el título. Y pensé, estoy hablando sobre la regeneración. Esto podría ser interesante y de ayuda. Así que lo tomé y lo hojeé. Le dediqué solo 5 minutos. Muy pronto fue obvio que estas eran 10 historias de transformaciones notables y maravillosas de personas cuyas vidas habían sido crónicamente disfuncionales y se habían vuelto ordenadas y estables. Y claro, eso es algo maravilloso.
Pasé rápidamente por las 5 páginas de esa historia. Iba algo así. Conocí a estas personas y eran amables y cálidas, y luego le pedí a Dios que entrara en mi vida. Luego hubo una progresión de formas en las que la persona fue ayudada y su vida cambió. Luego pasé a la siguiente y encontré un lenguaje muy similar, y en la siguiente lo mismo, y me dije a mí mismo, mis ojos pueden detectar el nombre de Jesús o la palabra de Cristo bastante rápido en una página. Voy a empezar a escanear. Y así lo hice. Pasé por todo el libro, 10 vidas transformadas, pero no encontré ni una sola referencia a Jesucristo. No cuestiono por un momento la realidad de la transformación. Esas personas tienen historias sorprendentes de vidas transformadas. Lo que cuestiono es si la transformación fue cristiana, porque ¿cómo puede ser cristiana si Jesucristo no está involucrado? Déjame decirte por qué esto es de enorme importancia. Satanás se sentiría muy a gusto si las iglesias se conformaran con hablar de Dios de manera genérica y del Dios en tu vida. Eso lo tendría muy satisfecho, porque jugaría a favor de su estrategia en el mundo en estos días, que le dice a la gente que hay toda una diversidad de caminos hacia Dios. Puedes conectarte con Dios de cualquier forma que elijas. Tú eliges el camino. Y lo que eso hace es cegar aún más a las personas a la gloria de Jesucristo, porque ahora piensan que están conectadas con Dios, pero Jesucristo no aparece por ningún lado. Eso está a solo un paso de que lleguemos a ser una iglesia aceptable para todos, a costo de dejar a Jesucristo fuera. No puedes tener lo que es genérico y lo que es único al mismo tiempo. Simplemente no puedes. Así que nuestro llamado no es predicarnos a nosotros mismos, tampoco hablar de verdades generales sobre la vida y sobre Dios, o cómo puedes tener más propósito o estar más realizado. Es algo maravilloso ver la vida de una persona transformada, pero una vida mejor en el camino que lleva a una eternidad perdida sigue siendo camino de muerte y no tiene nada que ver con la regeneración por el Espíritu Santo, que es el regalo de Jesucristo. Y me pregunto si ahora mismo habrá algunos escuchando que están diciendo, creo que soy alguien que simplemente tiene una fe genérica en Dios. Nunca había visto eso. En realidad, de lo que se trata es de Jesucristo, y mi mente y mi corazón nunca han estado realmente consumidos por Él. Oye algo, si acabas de tener ese entendimiento, ¿sabes lo que acaba de pasar? La luz de Dios acaba de resplandecer en tu corazón. Comienzas a verlo y eso es algo enorme. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado La mente. Cristo cambia tu forma de pensar. Si deseas volver a escuchar este mensaje o alguno de los programas de esta serie, visita abrelabiblia.org. Ahora regresemos al mensaje. Escuchemos nuevamente al pastor Colin. Predicamos a Jesús como Señor. Quiero que notes una cosa más. Nota qué más dice Pablo, que es muy importante. Y a nosotros, como siervos de ustedes, por amor de Jesús. En otras palabras, si bien debe haber una claridad absoluta sobre la gloria única de Jesucristo, y si bien Él debe ser el centro de todo en la vida de la iglesia, debemos proclamarlo de una manera que refleje un espíritu de humildad, claro sobre quién es Él, pero humildes en cuanto a nosotros mismos, listos a servir. Pero que los cristianos vivan bien no afecta la verdad del Evangelio. Un cristiano que vive bien no hace que el Evangelio sea más verdadero. Un cristiano que vive mal no hace que el Evangelio sea menos verdadero. Pero los cristianos que viven bien hacen que el Evangelio sea plausible. Facilita que una persona se sienta atraída a la posibilidad de que haya un Hijo de Dios que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Cuando hay una comunidad de personas que aprende a amarse los unos a los otros y a servirse los unos a los otros y a extenderse más allá del alcance de la iglesia y cuidar de otras personas, entonces el Evangelio recibe atención. Por eso Pablo dice que no nos podemos predicar a nosotros mismos,
proclamamos a Jesucristo como Señor y a nosotros mismos como tus siervos por amor de Jesús. Algunos de ustedes saben cuánto he apreciado y me he beneficiado del ministerio del Dr. Martyn Lloyd-Jones. En mi opinión, y la de muchos, el mejor predicador británico del siglo pasado. Todavía tiene una influencia enorme, aunque ha estado con el Señor ya por más de 30 años. Su nieto vive ahora en los Estados Unidos, y le escribí porque quería contarle sobre la influencia que su abuelo ha tenido en mi vida y mi continua apreciación por él. Él se llama Jonathan Catherwood, el nieto de Lloyd-Jones, y me respondió con algunas reflexiones muy especiales sobre ese gran hombre de Dios que fue su abuelo y el efecto de su ministerio en todo el mundo. Permíteme leerte lo que dijo. Me gusta pensar que la razón por la que sus sermones calaron tan hondo fue porque su enfoque siempre estuvo en la cruz. Él creía que si puedes dirigir el enfoque de la gente directamente al Calvario y a la maravilla del perdón de Dios, entonces los cambios en sus vidas serían inevitables. O como lo decía mi abuelo, rara vez podrás convencer a alguien de que está equivocado diciéndole que tú tienes la razón. De hecho, todos estamos equivocados y solo hay uno que tiene la razón. Mi abuelo era un hombre inmensamente humilde y creo que eso atraía a la gente hacia él. ¿Ves? Ese es el modelo de lo que Pablo está hablando aquí. No nos estamos proclamando a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. No es nosotros tenemos razón y tú estás equivocado. Esa no es la manera de llegar al mundo, sino todos estamos equivocados y hay solo uno que tiene la razón. Y queremos declarar la gloria única de Jesucristo, Salvador y Señor. Ese es nuestro ministerio. Pablo une el trabajo que se nos ha confiado y esta asombrosa obra de Dios que está en el versículo 6. Es obra de Dios hacer resplandecer la luz en los corazones humanos, pero Él lo hace a través del Evangelio de Cristo. Pero espera un momento, ¿no estamos dando vueltas en círculos? ¿De qué sirve proclamar a Jesucristo como Señor a personas de quienes acabamos de decir que están ciegas a la gloria única de Jesucristo? Si no pueden ver la gloria única de Cristo, ¿cuál es el punto de que les proclamemos la gloria única de Cristo? Esta pregunta es tan real, tan poderosa, tan inquietante, que es la razón por la que hay presión sobre la iglesia para cambiar la agenda de Jesucristo como Señor por algo más con lo que las personas incrédulas puedan conectar. Escucharás este tipo de argumento todo el tiempo. A los incrédulos no les interesa Jesús. A los incrédulos no les interesa esto o aquello. Realmente no pueden entender. Como dice el mismo Pablo, no pueden entender realmente la gloria única de Cristo. Entonces dicen que no tiene sentido hablar de eso. Dicen que lo que debemos hacer para conectar con ellos es hablar de la familia, hablar del dinero, del matrimonio, hablar del sexo. Debemos hablar del propósito, debemos hablar de la realización, debemos hablar de las cosas que los incrédulos entienden. Y ese es el gran misterio de la gracia de Dios. Es a través de la humilde proclamación del Evangelio, lo que los incrédulos no pueden entender, que Dios hace resplandecer su luz para que ellos logren ver. Y eso nos lleva a esta paradoja extraordinaria del ministerio cristiano. Esto merece mucha reflexión. Si predicamos lo que los incrédulos pueden ver, ellos no verán. Lo que debemos hacer es predicar lo que los incrédulos no pueden ver para que vean. Mira, si nos alejamos del Evangelio y hablamos de todo tipo de cosas genéricas que conectan con las personas incrédulas, pero nos hemos alejado de Jesucristo y de su gloria y de su singularidad, si hablamos de todas las cosas que ellos pueden ver, ellos no verán, porque la luz de Dios no va a resplandecer. La luz de Dios no resplandece al hablar de la vida en general. Lo que debemos hacer es hablar de lo que el incrédulo no puede ver, es decir, la gloria de Cristo, porque a medida que se proclama la gloria de Jesucristo como Señor,
Es de esta manera que Dios hace resplandecer su luz para que ellos puedan ver. No es una paradoja asombrosa. Si hablas de todas las cosas que ellos sí ven, no verían. Hablemos de lo que no pueden ver para que vean. Eso es lo que significa ser una iglesia centrada en el Evangelio, aplicando a Cristo a toda la vida, pero siempre con Él en el centro. Si yo soy levantado, dice el Señor Jesús, atraeré a todos a mí mismo. Ahora, no todos se salvarán. Sabes, hay personas que han escuchado el Evangelio muchas veces, pero nadie se salva sin el Evangelio. Dios hace resplandecer su luz en los corazones humanos a través del Evangelio. Y es de esa manera que las personas llegan a ver la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. No puedo pensar en una motivación más grande para dar mi vida a la obra del Evangelio, a través de la cual Dios hace resplandecer la luz en los corazones humanos y lleva a las personas que no pueden ver a una posición donde sí lo hacen. ¿Te motiva a ser parte de una iglesia centrada en el Evangelio? Que pueda decir, quiero dar mi vida a la obra del Evangelio, para vivirlo, para avanzar en él, para respirarlo, para proclamarlo, para dedicarme a él, para estar consumido por Jesucristo. Para que a través de mi vida, a través de la iglesia, a través de todo lo que Dios nos permite hacer, podamos ver el milagro de su gracia, su luz que resplandece en muchas vidas, trayendo transformación para que veamos con gozo la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Qué desafío tan importante para todos nosotros. No podemos cambiar el corazón de una persona por nuestras propias fuerzas. No podemos abrir ojos espiritualmente cegados, pero sí podemos proclamar a Jesucristo como Señor, vivir como siervos por amor de Él y confiar en que Dios hará su obra. Este mensaje forma parte de nuestra serie Regeneración, cómo Cristo cambia tu alma. En ella, estamos descubriendo que el cristianismo no consiste solamente en lo que Cristo hace por nosotros, sino también en la obra profunda que Él hace en nosotros. Colin, este mes tenemos un recurso especial que ayuda a ver cómo toda la Biblia apunta hacia Jesús. Cuéntanos un poco sobre un vuelo por la historia bíblica. Hemos preparado una serie de videos llamada Un vuelo por la historia bíblica, basada en uno de mis libros. Y eso es precisamente lo que hace. Te lleva en un recorrido breve y claro por toda la historia de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, en solo 3 sesiones. Así que ya sea que conozcas bien la Biblia o que apenas estés comenzando a explorarla, este recurso es para ti. Nuestra oración es que muchos vean la gloria de Jesucristo de una manera especial al descubrir cómo toda la Biblia apunta hacia Él. Si deseas acceder a esta serie de videos, Un vuelo por la historia bíblica, visita abrelabiblia.org/vuelo. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. ¿Alguna vez has oído a alguien decir, está en mi cabeza, pero no en mi corazón? Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia veremos cómo Cristo puede cerrar esa gran brecha.